Análisis de Monseñor Joseph Strickland, obispo emérito, sobre la reciente encíclica de León XIV, Magnificat Humanitas. La mayor preocupación no es que el documento diga falsedades sobre la humanidad, sino que reordena la jerarquía de las verdades al colocar a la humanidad, el florecimiento humano, la dignidad humana y las relaciones humanas en el centro, de una manera que corre el riesgo de eclipsar la primacía de Dios, el pecado, la redención, el culto y la salvación. La teología católica comienza con Dios, comienza con la gloria de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la realidad del pecado, la necesidad de la redención, la cruz de Cristo, el juicio eterno y la salvación de las almas. La dignidad humana se afirma precisamente porque el hombre es creado por Dios, redimido por Cristo y ordenado a la comunión eterna con Él. La dignidad del hombre emana de Dios y permanece subordinada a Él. En este documento, sin embargo, el énfasis a menudo parece estar invertido. El lenguaje se centra repetidamente en el florecimiento humano, la vulnerabilidad humana, la solidaridad humana, la fraternidad humana, la comunión humana, las relaciones humanas, la participación humana y la preservación de la humanidad misma. Ciertamente la doctrina católica enseña sobre estos temas. Sin embargo, el énfasis reiterado crea la impresión de que la principal crisis del mundo moderno es la deshumanización, en lugar del pecado contra Dios. El mal se describe a menudo en términos de fragmentación, dominación, exclusión, reduccionismo tecnológico o relaciones rotas, en vez de rebelión contra la ley divina y la necesidad de arrepentimiento y conversión. El trato que se le da a Cristo lo evidencia especialmente. Tradicionalmente Cristo es proclamado como debe ser, como el Hijo eterno de Dios, el Redentor, el Salvador del pecado, el Cordero sacrificial, el Rey, el Juez de vivos y muertos. Si bien este documento ciertamente hace referencia a Cristo, la encarnación, la gracia y la Eucaristía, Cristo se presenta con frecuencia principalmente como la revelación de la auténtica humanidad, el modelo de comunión, aquel que revela la dignidad humana, la plenitud de la relación humana. Aunque es cierto que Cristo revela al hombre a sí mismo, esta verdad siempre está subordinada a la realidad superior de la redención del pecado y la reconciliación con Dios. Cristo no solo revela la auténtica humanidad, salva a la humanidad caída mediante su pasión, muerte y resurrección. En este documento, sin embargo, hay momentos en que Cristo parece casi más importante como la plenitud de la humanidad que como el Salvador del pecado. Esto crea la impresión de una teología antropocéntrica, en la que la persona humana se convierte en el centro de la interpretación. La relativa ausencia de un tratamiento explícito del pecado intensifica esta preocupación. Este documento aborda extensamente temas como los sistemas de poder, la tecnocracia, la guerra, la injusticia económica, la manipulación, el control algorítmico, la fragmentación social y la deshumanización. Sin embargo, se habla relativamente poco sobre el pecado original, la concupiscencia, el arrepentimiento personal, la culpabilidad moral, el juicio, el infierno, la penitencia o el destino eterno del alma. Como resultado, las raíces del mal comienzan a manifestarse principalmente en aspectos estructurales más que espirituales. La doctrina católica enseña que el desorden en la sociedad, en última instancia, proviene del desorden en el corazón humano, herido por el pecado original. La tecnología en sí misma no es la crisis más profunda.
La crisis reside en el hombre separado de Dios. Esta preocupación se hace especialmente evidente en el reiterado llamamiento del documento a la construcción de una, comillas, civilización del amor, comillas. La frase en sí es auténticamente católica y fue utilizada por papas como Pablo VI y Juan Pablo II. Sin embargo, tradicionalmente esta visión se fundamentaba explícitamente en la conversión, la evangelización, el reinado social de Cristo Rey, la obediencia a la ley divina y la gracia sobrenatural. En esta nueva presentación, la civilización del amor a veces suena menos como el fruto de la conversión a Cristo y más como un proyecto humanitario global centrado en la fraternidad, la solidaridad, la inclusión y la paz. Una vez más, ninguno de estos objetivos es erróneo. La preocupación radica en que la dimensión sobrenatural de la salvación parece menos importante que la construcción de un orden social humano. Por eso, muchos católicos fieles encontrarán este documento profundamente inquietante. El temor no radica simplemente en que se niegue la doctrina de plano, sino en que todo el marco se esté transformando sutilmente, de la divinidad a la humanidad, de la salvación al florecimiento humano, del pecado a los sistemas, de la redención a la relacionalidad, de la adoración al humanitarismo. La Iglesia ha advertido reiteradamente contra las formas de humanismo religioso que preservan el lenguaje cristiano mientras desplazan gradualmente el centro del cristianismo de Dios al hombre. Cuando la dignidad humana se desvincula de la soberanía de Dios, cuando la transformación social eclipsa la salvación y cuando el lenguaje de la comunión reemplaza al lenguaje del arrepentimiento y la santificación, el cristianismo corre el riesgo de reducirse a una visión ética o humanitaria. Reconozco que este documento no carece de auténticos elementos católicos. Su rechazo al transhumanismo es firme e importante. Su insistencia en que el ser humano jamás debe ser reducido a una máquina o un algoritmo es valiosa. Su defensa de la corporalidad, el sufrimiento, los límites y la dignidad humana se opone con firmeza a muchas corrientes peligrosas de la cultura moderna. Asimismo, sus advertencias sobre la guerra con inteligencia artificial, la explotación, la manipulación digital y la dominación tecnológica son serias y a menudo perspicaces. Sin embargo, la cuestión es más sutil y, por lo tanto, en cierto modo, más preocupante. El problema radica en el énfasis, la orientación teológica y el enfoque antropológico. La teología católica afirma claramente que el ser humano solo se comprende plenamente en relación con Dios y que la dignidad humana solo encuentra su verdadero significado dentro del orden de la creación, la redención, la gracia y la salvación eterna. Sin esa jerarquía firmemente preservada, incluso un lenguaje noble sobre la dignidad, la paz, la fraternidad y la humanidad se transforma en una forma de humanismo cristianizado en la que el hombre se convierte en el centro práctico. Por eso los católicos fieles que lean este documento podrían experimentar no solo desacuerdo, sino una profunda inquietud espiritual. La preocupación no radica únicamente en lo que se dice, sino en lo que parece haberse convertido en el eje central. Si el orden sobrenatural de la teología católica está siendo gradualmente eclipsado por una antropología centrada principalmente en la humanidad misma. En el fondo de este debate subyace una cuestión mucho más trascendental que la inteligencia artificial, la tecnología, la economía o incluso la política global. La verdadera pregunta es, ¿quién ocupa el centro? Durante 2000 años, la Iglesia Católica ha proclamado que Jesucristo no es simplemente la revelación
de la auténtica humanidad ni un mero modelo de comunión y solidaridad. Es el Hijo eterno de Dios, crucificado y resucitado para la salvación de los pecadores. La Iglesia existe, ante todo, para glorificar a Dios, proclamar el Evangelio, salvar almas y conducir a la humanidad a la vida eterna. Ciertamente la Iglesia debe defender la dignidad humana, resistir la deshumanización tecnológica, oponerse a la explotación y afrontar la injusticia. Sin embargo, todas estas preocupaciones deben permanecer arraigadas en el orden sobrenatural. La dignidad humana no puede separarse de la verdad de que el hombre es una criatura que pertenece a Dios y está llamada a la conversión, la santidad y la adoración de Dios. Cuando la humanidad misma se convierte en el principal prisma interpretativo a través del cual se comprende la teología, incluso un lenguaje bello sobre la fraternidad, la paz, la comunión y la dignidad puede derivar gradualmente en una forma de humanismo religioso que ya no sitúa a Dios en primer lugar. Por eso el discernimiento es urgentemente necesario en nuestros tiempos. Vivimos en una época profundamente tentada por el antropocentrismo, una época que habla cada vez más de la humanidad mientras olvida a Dios. Habla de solidaridad mientras descuida el arrepentimiento y busca la salvación a través de sistemas, tecnología, psicología o estructuras políticas en lugar de a través de la cruz de Cristo. La respuesta a la crisis moderna no se encontrará en el transhumanismo, la tecnocracia, la inteligencia artificial, ni en una visión puramente humanitaria del mundo. Tampoco se encontrará en la desesperación ni en el miedo. La respuesta sigue siendo la misma de siempre. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Cristo revela la grandeza y la miseria del hombre. Solo Cristo sana las heridas del pecado. Solo Cristo restaura el orden divino. Solo Cristo puede traer la verdadera paz, porque solo Cristo reconcilia al hombre con Dios. Como católicos debemos permanecer firmemente arraigados en la fe perenne de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, el santo sacrificio de la misa tridentina, la devoción eucarística, la oración, la penitencia, la fidelidad a la verdad y la búsqueda de la santidad. Debemos resistir todo intento de reducir el cristianismo a un mero proyecto terrenal, incluso cuando se presente con un lenguaje compasivo o espiritual. El mundo no necesita una nueva religión centrada en la humanidad. El mundo necesita el Evangelio. Que Nuestra Señora, sede de la sabiduría y destructora de herejías, interceda por la Iglesia en este tiempo de confusión. Que nos ayude a permanecer fieles a su divino Hijo, para que en toda época y en toda prueba podamos proclamar con claridad y valentía: Jesucristo, ayer y hoy y el mismo por siempre. Hebreos 13:8.